La Segunda República no trajo paz, sino caos, golpes de Estado y presidentes por docena. Fue un tiempo difícil que nos dejó una lección. Recuperar un país no es lo mismo que reconstruirlo. Ahora vamos a ver los acontecimientos que sucedieron durante este periodo. Vamos. Hola, mi nombre es Maciel Santana y el día de hoy les estaré hablando sobre uno de los periodos de tiempo más importantes de nuestra república, la Segunda República. Este fue un periodo que abarcó desde 1865 hasta 1916. Todo comienza cuando en 1985 recuperamos nuestra independencia de España, poniendo el fin a la Guerra de la Restauración. Pero en lugar de traer paz, el país entró en una época de inestabilidad política, económica y social. Durante estos años, el poder fue controlado por caudillos, líderes militares que luchaban entre sí para dirigir el país. Uno de los más influyentes fue Buenaventura Báez, quien llegó a ser el presidente en 5 ocasiones, entre 1849 y 1878. Incluso intentó anexar el país a Estados Unidos para resolver la crisis económica, pero no lo logró. El poder cambiaba constantemente. Por ejemplo, en 1876, Ulises Francisco Espaillat fue presidente solo por 4 meses, y ese mismo año hubo 4 presidentes distintos. Eso es un ejemplo del nivel de inestabilidad en el que vivíamos. Todo esto afectó la economía, no había inversiones, aumentaba la pobreza y el gobierno se endeudaba cada año más. Ahora, Albelis le estará explicando cómo todo esto llevó una intervención extranjera muy importante en 1916. Gracias, Maciel. Como vimos, el país estaba en crisis y eso permitió que figuras como Ulises Heraus, conocido como Lilis, llegaran al poder. Gobernó de forma autoritaria desde 1882 hasta su asesinato en el 1899. Y aunque trajo cierta estabilidad, endeudó aún más al país con préstamos extranjeros, especialmente de Estados Unidos y Europa. La situación empeoró tanto que en 1905 los Estados Unidos firmó un acuerdo con el gobierno dominicano para controlar las aduanas y así garantizar el pago de la deuda. Pero los conflictos internos continuaron. Finalmente, el 15 de mayo de 1916, los marines estadounidenses ocuparon la República Dominicana, diciendo que era para restaurar el orden. Esta ocupación duró hasta 1924 y marcó el fin de esta etapa que conocemos como la Segunda República Dominicana. Fue una época muy difícil, llena de luchas por el poder y dependencia del extranjero, pero también fundamental para entender cómo se fue formando nuestra identidad nacional. Y este es solo el comienzo de nuestro recorrido por la historia dominicana. Continuemos. Buenas tardes, el día de hoy les estaré hablando sobre las luchas políticas en la región norte de la República Dominicana, también conocida como el Cibao. Desde el siglo XIX, esta región fue clave en las luchas por la independencia y la soberanía nacional. Fue en Santiago donde se consolidó la resistencia contra la anexión a España en 1861, con figuras como Gaspar Polanco y Benigno Filomeno de Rojas, protagonistas de la Guerra de la Restauración. Además, el Cibao ha sido una bastión de pensamiento liberal y progresista en el siglo XX. Su población apoya con fuerzas la lucha contra las dictaduras, especialmente contra Trujillo y los jugos de papel importante en la opción política. Las décadas siguientes, esta región ha sido históricamente activa con una conciencia política muy arraigada. Ahora yo, Angélica Núñez, les estaré hablando sobre la zona sur, que también ha vivido importantes luchas políticas, aunque muchas veces desde el margen del poder. Durante la dictadura de Trujillo, muchas comunidades del sur sufrieron represión, pobreza y aislamiento. Esto no impidió que surgieran líderes comunitarios y movimientos campesinos que lucharon por tierra, justicia social y participación política. En las décadas de 1960 y 1970 especialmente, y tras la revolución en abril del 65 en pueblos como San Juan, Barahona,
Azua, se organizaron protestas contra el autoritarismo, la exclusión. El sur ha sido una región de resistencia silenciosa, pero constante, defendiendo los derechos de los más olvidados. En resumen, aunque las trayectorias distintas, tanto el sur como el norte, han aportado significativamente a la historia política y democrática del país. Mi nombre es Leslie Santos y, al junto de mi compañera Lorena María, les estaré abundando un poquito más sobre el Partido Azul. Este es un grupo de personas que quería que la República Dominicana fuera un país independiente, es decir, que éste sea autosuficiente y logre valerse por sí mismo, sin depender de potencias extranjeras. Eran fieles seguidores de Gregorio Luperón y la mayoría de ellos venían de lo que es el Cibao. Estas personas eran trabajadoras, agricultoras, ¿verdad? Y querían lograr que este país fuera autosuficiente, como mencioné anteriormente, que no dependa de nadie, sino que luche por sí mismo. Se levantaron en contra del Partido Rojo en el 1857 y lucharon para que la República Dominicana pueda salir adelante en todos los ámbitos de la misma. Mi nombre es Lorena María y les estaré hablando sobre el Partido Rojo de la Segunda República. El Partido Rojo representa la izquierda socialista, comunista, anarquista y republicana, que defendía reformas sociales, derechos laborales y un Estado laico. El color rojo simboliza el movimiento obrero y antifanista. Hola, mi nombre es Miguel Félix y hoy les estaré hablando sobre el segundo proyecto de anexionismo, un momento muy crucial en el 1869 y en 1871. Después de la recuperación de la independencia de España en el 1865, el país estaba en crisis, había pobreza, deudas, conflictos internos y amenazas externas, especialmente en Haití. En ese contexto, el presidente Buenaventura Báez propuso una solución muy polémica: anexar la República Dominicana a los Estados Unidos. Esta propuesta, apoyada por el presidente estadounidense Ulysses Grant, quien veía ventajas estratégicas en el Caribe, como el uso de Bahía Ibe, de Samaná, como base naval. Báez, por su parte, buscaba por estabilidad económica, protección y militar en el pago de la deuda externa. Pues hasta luego y la dejo con mi compañera Alaya. Hola, mi nombre es Alaya y hoy les estaré hablando sobre el segundo proyecto de anexionismo. En 1869 se firmó un tratado de anexión, sin embargo la propuesta generó mucha oposición tanto en República Dominicana como en Estados Unidos. En el Senado estadounidense figuras como Charles Sumner se opusieron por razones racistas, políticas y económicas. Finalmente, en 1871, el tratado fue rechazado con una votación empatada de 28 a favor y 28 en contra. En este intento fallido tuvo grandes consecuencias. Fue un fracaso para Báez, pero fortaleció el sentimiento nacionalista en el país. Además, marcó el inicio del interés más fuerte de Estados Unidos en el Caribe, algo que se vería años después, con la ocupación de 1916. Muy buenos días, mi nombre es Josephine y les voy a estar hablando sobre la unificación. Este movimiento surgió en un momento crucial, cuando la República Dominicana enfrentaba una profunda inestabilidad política y social. Las luchas internas entre los diferentes partidos caudillos, sumadas a la creciente influencia de intervención de potencias extranjeras, especialmente en Estados Unidos, generaban un ambiente de incertidumbre y fragmentación. El unicionismo dominicano buscaba precisamente fortalecer la unidad nacional y promover un proyecto político que pudiera estabilizar el país, defendiendo la soberanía y los intereses dominicanos frente a las presiones externas. Fue un esfuerzo por consolidar fuerzas políticas y sociales diversas, desde intelectuales hasta sectores populares, con el fin de enfrentar las amenazas a la independencia y promover y reformar que garantizaran la paz y el desarrollo. Bien, mi nombre es John Albert Ramón y voy a estar hablando sobre la fundación del Movimiento Unionista de la República Dominicana. La fundación del Movimiento Unionista en la República Dominicana está relacionada con la búsqueda
de una mayor cohesión y unidad política, durante un periodo de inestabilidad y fragmentación política en el país. En el unionismo dominicano surgió a principios del siglo XX, en un contexto donde las divisiones internas y los intereses extranjeros influenciaban fuertemente la política nacional. Uno de los momentos claves para el surgimiento de este movimiento fue la primera década del siglo pasado, cuando grupos políticos y líderes buscaban consolidar fuerzas con el objetivo de crear una propuesta política que pudiera estabilizar el país y enfrentar la influencia de potencias extranjeras. Gracias. Hola, mi nombre es Oliver Raúl y continuaré con la explicación de mi compañera Anisao. En este ambiente de caos, los gobiernos sucedían con rapidez y muchos líderes llegaban al poder por la vía de los golpes de Estado. Las provincias actuaban como territorio independiente dirigidas por caudillos que imponían su propio gobierno central. Además, la economía sufría por la falta de organización y la población vivía en un estado debilitado. Como consecuencia de esta anarquía, la República Dominicana se volvió vulnerable ante potencias extranjeras. Los conflictos internos, la deuda externa creciente y la inestabilidad política facilitaron la intervención de los Estados Unidos, que ocupó militarmente el país en 1916. Esta ocupación puso fin a la etapa de anarquías políticas, pero también evidenció la falta de una estructura estatal sólida y autosuficiente. El periodo dejó una lección clara. Sin instituciones fuertes y un gobierno legítimo, la nación no puede sostener su soberanía ni su desarrollo duradero. Bueno, yo soy Dana Polanco y estaré hablando sobre la producción económica y el desarrollo del capitalismo en la Segunda República. Después de la restauración en la República, en 1865, la República Dominicana entró en un periodo llamado la Segunda República. Durante esta etapa, el país enfrentó muchos retos económicos, pero también comenzaron algunos cambios importantes hacia el capitalismo. La producción económica seguía siendo principalmente agrícola. La mayoría de las personas vivían en el campo y se dedicaban al cultivo de productos como tabaco, café, cacao y caña de azúcar. Sin embargo, esta producción era en su mayoría de subsistencia, es decir, para el consumo propio y no para el comercio. Con el tiempo empezaron a llegar inversionistas extranjeros, especialmente de Estados Unidos y Europa. Ellos vieron oportunidades en la tierra dominicana para producir azúcar y otros productos a gran escala. Esto trajo consigo el desarrollo del capitalismo, un sistema económico basado en la propiedad privada y en la búsqueda de ganancias. A medida que el capitalismo crecía, también aumentó la desigualdad social, porque los beneficios eran para unos pocos, mientras muchos campesinos seguían siendo pobres. Además, el país comenzó a endeudarse y a depender económicamente de potencias extranjeras, lo que más adelante influyó en la ocupación estadounidense de 1916. Hola, mi nombre es Jaciel y les estaré hablando sobre endeudamiento y dictaduras en la Segunda República. Bueno, durante la Segunda República el país estaba muy endeudado con potencias extranjeras, lo que limitaba el desarrollo económico y aumentaba la dependencia. Además, hubo mucha inestabilidad política, con golpes de Estado y gobiernos autoritarios. Hola, mi nombre es Genesis y le estaré hablando sobre la producción de azúcar en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de azúcar aumentó porque los países aislados como Estados Unidos necesitaban abastecerse en la República Dominicana, aprovechando esta demanda para exportar más, pero la industria seguía en manos del extranjero y los trabajadores seguían en condiciones difíciles. La ocupación militar más relevante en la década de 1960 fue la intervención de Estados Unidos a República Dominicana. ¿Ustedes pueden creer eso, señores? No, pues yo tampoco. Esta intervención comenzó el 28 de abril cuando 500 marines estadounidenses vinieron a República Dominicana, como que si este país era de ellos, cifra que aumentó a 42.000 en los siguientes días. La ocupación ocurrió en el contexto de un levantamiento cívico-militar que buscaba el retorno de Juan Bosch, quien había sido derrocado en 1963 y se encontraba exiliado en Puerto Rico. La intervención de Estados Unidos en 1965 bajo el mando de Lyndon B. Johnson
buscó evitar el retorno de Juan Bosch, cercando a los rebeldes liderados por Francisco Camaño en Santo Domingo. Se estableció un corredor internacional y una zona de seguridad en la ciudad. Respecto a convenciones, la ocupación de 1916 y 1924 tuvo un antecedente, la Convención de 1960, que otorgó a Estados Unidos el control de las aduanas. La retirada de las tropas en 1924 fue posible gracias al Plan Hughes-Fenton de 1922, que promovió un gobierno provisional y reformas. En resumen, todos estos acontecimientos marcaron profundamente la historia política, social y económica de la República Dominicana, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la ocupación de 1916. Vivimos en un proceso de luchas, ya tú sabes, inestabilidad y transformación constante. Cada etapa analizada nos demuestra la importancia de tener instituciones sólidas, liderazgo responsable y conciencia nacional. Conocer nuestra historia nos ayuda a entender los retos del presente y a construir un mejor futuro.